Hace poco llegaron muchos jugadores nuevos con Natlan y además me pedisteis vosotros, tú que está viendo este vídeo, la comunidad, que actualice el vídeo de las armas de la forja, pero también mucha gente me sigue preguntando, señor creador de la pantalla, ¿qué arma del pase de batalla compro? Ya que me compré el pase de batalla, pero no le sé a las armas y no sé cuál me merece la pena. Y yo pensé, a esta gente le suele gustar muchísimo los vídeos de 1 hora y aparte las enciclopedias y recopilatorios sobre, en este caso, todas las armas de la forja y las armas del pase de batalla, que realmente no son pocas a día de hoy, creo que son casi 50. Así que tomar lo que sea que toméis mientras estáis viendo los vídeos, buena compañía, buen asiento y que aproveche si estáis comiendo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y recordar que solo por hacer eso, que es gratis y que no cuesta nada, hay un sorteo de bendición lunar al día para yo poder ayudaros y poder devolveros el cariño y el apoyo de alguna forma. Para vosotros recordar que solo apoyar el vídeo es gratis. Y bienvenidos e invitados a los directos. Vamos a ver otro vídeo, otra película. Los editores diciendo, Phil, ¿por qué? Otra película de 1 hora y analizaremos las armas de la forja y del pase de batalla. Antes de que veáis el vídeo, dejadme en los comentarios cuáles creéis vosotros que serían, digamos, las 5 armas más importantes reuniendo el pase más la forja en general y a ver si coincide, aunque no va a ser un top ordenado, sino que en este caso, en vez de ser de mejor a peor, lo voy a organizar primero pues con las de la forja de Mondstadt, de Liyue y así por naciones, y el pase de batalla pues cuando me apetezca, a lo mejor después de Liyue, a lo mejor antes de Fontaine, no lo sé, sorpresa, lo veremos. Así que, damas y caballeros, creo que he hecho una intro un poco más corta, no así una intro normal de siempre. Y vamos con las armas del pase y de la forja de Genshin Impact. Pues bien, empezamos por Mondstadt, que es de hecho bastante fácil, y en Mondstadt tenemos 5 armas de la forja. Esto se va a repetir por cada una de las naciones que son. Empezamos por la espina de hierro, que nos da maestría y ataque base. La espina de hierro es el arma predilecta de Kazuha y de Kuki, así que es una de las armas que más se va a utilizar y empezamos el vídeo fuerte de hecho. Y además que gastaréis como mínimo 2 prototipos, uno para Kazuha y uno para Kuki, pero es que aparte la pasiva nos da, digamos, daño infligido y no es tan importante para Kazuha y para Kuki. Así que realmente es un arma que encima luego no hace falta refinar. Luego tenemos el vino y poesía, no, el mapa mare, perdón, vino y poesía es otro catalizador. Tenemos el mapa mare. El mapa mare de Mondstadt también es un catalizador que da un poquito de maestría y una pasiva que también da daño infligido. Spoiler, esta no se usa ni sirve para nada porque a día de hoy todos y todas en vuestras cuentas tenéis el catalizador sacrificios que se utiliza en Najida, en Sakarosa, en Lanjan si va a maestría, en la futura Mizuki que va a ir también a maestría y un largo etcétera de personajes que utilizan el sacrificio. Luego tenemos el arco, que este arco seguro que os va a explotar la cabeza porque no lo recordáis, que se llama... ¿cómo se llama este arco? Arco compuesto creo que se llama, no me acuerdo, está en pantalla, no me acuerdo cómo se llama. Es un arco que nos da bono de daño físico. Es un arco que nunca jamás usó nadie, pero bueno, se supone que Fischl al principio del juego, pues muchos pensamos o se llegó a pensar que quizá pues algunos arqueros podrían jugarse a daño físico o al menos esa idea existía y pues existe este catalizador, pero no se usa, no lo recomiendo, es una curiosidad y punto. El siguiente arma de la forja de Mondstadt, que muchos diréis, Phil, el prototipo ámbar o el prototipo luz de luna, que es un arco, esos son de la forja de Liyue. Si os fijáis por el diseño son como piedritas, de hecho, estas armas. La lanza. La lanza es la pica de la luna creciente, se llama. Y es una lanza que nos da hits adicionales que hacen una explosión extra de daño físico para personajes en campo físicos que van a golpear con la lanza. Hubo un tiempo en el que había un Zhongli físico muy al principio del juego con alguna reacción de superconductor y estos multihits de esta lanza de la pica de la luna creciente. A día de hoy, nada de nada, señores. No se utiliza, no lo usa ni Dios. Y el último arma que nos falta es el mandoble, que es el sombra blanca.
Este arma, el Sombra Blanca, es un arma que sí se utiliza, es un mandoble que nos da ataque y defensa, y principalmente lo utilizan Itto y Noel. Son dos personajes que a día de hoy todavía tienen fandom, tienen equipos decentes y funciona Noel con Furina e Itto funciona bien con Shinonense 2 o con su core de monogeo y de modo muy free to play, aunque mucha gente que juegue Itto posiblemente tenga el cornirrojo para Itto y conozco a muchos main Noel que fueron por el cornirrojo para Noel, la verdad. Dejadme en los comentarios quién está viendo este vídeo con su Noel cornirrojo todo gigachad. Pero la Sombra Blanca, quinto y último arma de Mondstadt, sí le sirve a Itto y a Noel y no está nada mal. Vamos con las armas de la forja de Liyue. Bien, las armas de la forja de Liyue básicamente son el catalizador, que es el prototipo ámbar. Como veis, su diseño es muy de piedrita, de estilo Liyue, y es una de las armas más poderosas de todo Genshin Impact. Se utiliza en Baizu, se utiliza en un montón de personajes de catalizador. Hay gente que quiere jugar, por ejemplo, Citral y Olanjan, que aparte de que tiene un escudo te curen, juega esto. También se utilizaba en Mona, en los permafrost, para que Mona dé un poco de healing al equipo, y un largo etcétera de personajes que pueden utilizar este catalizador, que nos da vida por ciento en substat y una pasiva que da ticks de curación a todo el equipo. Es decir, es un arma que jamás se ha vuelto a repetir en Genshin Impact porque convierte al personaje que la utilice en healer. Aquí, puntos importantes. Número 1, no es que te vaya a curar a todo el equipo exactamente lo que necesites, pero concretamente en Mona en Permafrost, como los enemigos estaban congelados, ya que ya prácticamente no se puede jugar Permafrost, el poquito de vida que te regenera es suficiente, pero también en muchos casos, como con Baizu, combina muy bien con Furina, ya que a más ticks de curación, más cargas, sobre todo cuando Furina es C0. Y aparte, al personaje que utilice este catalizador le regenera energía para que tenga antes la ulti. Es muy importante y muy útil. Siguiente, el arco prototipo Luz de Luna. Este arco es un arco que te da ataque y te da daño en cargados. Es un arco que concretamente puede llegar a servir para Ganyu en equipos de derretidos con sus cargados. Es bastante free to play y es raro que a día de hoy una persona que lleve jugando más de 3-4 años no tenga un arco de Amos o una alas celestiales de 5 estrellas, pero de las de permanente. Pero siempre que alguien mencionamos algo de esto, siempre dice alguien en los comentarios: Phil, yo llevo 5 años y no me ha salido. Pues lo entiendo porque igual a mí, por ejemplo, la lápida no me sale en la cuenta que quiero que me salga, que es en la free to play, pero bueno, cosas que pasan, señores, cosas de las cuentas de Genshin y del gacha y el RNG. Prototipo Luz de Luna para Ganyu a cargados prácticamente, y no hay alguien que saque más rendimiento a este arma. Siguiente arma. Esta lanza, que nunca me acuerdo el nombre, pero es una lanza de piedra que da recarga. Esta lanza que estáis viendo en pantalla, como da recarga, he visto a mucha gente equipársela a Xiangling, he visto a gente equipársela hasta Raiden, pero son gente que es nueva y ve este arma que es de la forja, es gratis, la saco. Realmente este arma no se utiliza, no tiene realmente alguien que le saque un rendimiento espectacular. La pasiva, si no recuerdo mal, te da daño en ataques normales y cargados, con lo cual quizá Raiden podría usarla, pero el Favonius a día de hoy, que da partículas extra para el equipo, da más rendimiento, así que pues esta lanza descartadísima. Luego, el prototipo arcaico, y voy a activar la nostalgia en jugadores de Genshin. Este arma se llamaba prototipo Aminus y le cambiaron el nombre. Al igual que el prototipo ámbar, se llamaba prototipo Malicia. Prototipo Malicia, señores, se llamaba. Se llamaba el prototipo ámbar. Básicamente es un mandoble que, como veis, también tiene motivos de piedritas así marrón Liyue y te da ataque, y la pasiva, cuando vas pegando ahí de vez en cuando, cada X segundos, creo que son 15, te salta un hit físico muy fuerte. Este mandoble en su momento se llegó a recomendar con Razor y Eula y personajes full de mandoble, pero a día de hoy ya sabéis que al final hay mandobles que nos dan más rendimiento. De hecho, el mandoble de Fontaine, que lo haré después, es un mandoble... Me ahogo. Es un mandoble que nos da muchísimo ataque, y el rendimiento general del mandoble de Fontaine es mucho mejor que los anteriores. Power creep natural de esta clase de videojuegos. Y el último arma de Liyue que me está faltando es el prototipo Rencor, que es una espada también marroncita, que se nota que es de Liyue, que en su momento se llegó a recomendar en Bennett porque te da 565 de ataque base. El problema es que el substat es bono de daño físico y no le sirve a nadie.
Así que este prototipo Rencor, si bien se recomendaba para Bennett, la realidad es que posteriormente apareció la espada de madera de Sumeru, que también te da ese mismo ataque base y 30 de recarga, y una pasiva que le da maestría al personaje que recoja la bolita que deja en el campo ese arma, así que el prototipo Rencor a día de hoy no sirve ni se utiliza en nadie. Siguiente, Inazuma. Las mismas 5 armas, que además en Inazuma las 5 armas son difíciles de conseguir porque requieren de alguna misión o algún pequeño gacha. Estas 5 armas de Inazuma son el arco, que es el masacrademonios, que básicamente el arco lo que nos da es ataque-ataque, un ataque base bajo, un substat de ataque alto y una pasiva que nos da daño a ataques normales y cargados, que compitió un poco con el prototipo Luz de Luna por el tema daño en cargados y al final pues se supone que querría usarse por Yoimiya, la misma Ganyu también por el daño en cargados, ya que aunque el ataque base sea bajo se compensa con Bennett y otros personajes. Están a la par que el prototipo Luz de Luna, concretamente recomendaría más el prototipo Luz de Luna para Ganyu cargados que el Masacrademonios, y a día de hoy el Masacrademonios es un arco que tiene muy poca utilidad. Sí la tiene, mínima, pero realmente es muy fácil mejorar este Masacrademonios. Luego, espada a una mano, Amenoma Gemela. Es un arma que nos da ataque y una pasiva que lo que hace es que el personaje en campo, según la cantidad de veces que golpee con la elemental, regenera más energía. Y esto, para Ayaka concretamente, no le viene nada mal, y de hecho es el arma free to play que se suele recomendar en Ayaka porque te da muchísimo ataque y puedes capear proporción con el set de Nómada del Invierno. Spoiler, el permafrost ya sabéis que le está pasando al pobre. Y aparte te da energía, ya que Ayaka tiene coste de 80, que es muy alto, y le venía bien esa energía adicional porque solía costar llegar a tener permaulti con Ayaka. En algún otro personaje, como quizá Kaeya, también se llegó a usar la Amenoma Gemela, pero la Amenoma Gemela pues poco uso más tiene. Luego, el catalizador se llama Anillo de Hakushin. Es un arma que a primera instancia parece ser bastante útil, sobre todo la pasiva. La pasiva es parecida al actual set de pergamino de Natlan y te da un bono daño elemental a el personaje que haga reacciones con el personaje que está usando ese arma relacionadas con el elemento electro, si no recuerdo mal. Entonces, es un arma que bufa el bono daño elemental del equipo como el set de pergamino. ¿Se llegó a usar? Pues a ver, se llegó a intentar usar en Yae, pero ya es mejor que utilices armas que te dan daño a la propia Yae. Se intentó usar en Kokomi, pero Kokomi al final se utiliza cazador de dragones o algunas otras armas como el prototipo Ámbar mismamente, que hemos hablado antes de él, para que cure más al equipo y le dé energía a sí misma. Entonces, tenía un potencial interesante el anillo de Hakushin, que es el catalizador de Inazuma, pero no se usa prácticamente a día de hoy. Y nos faltan el mandoble y la lanza. Son muy parecidos, de hecho la pasiva del mandoble y la lanza es igual. ¿No os ha pasado que en alguna prueba de personajes tienes a Zoma, tiras la elemental y de repente vas a explotar el botón para tirar la ulti y no tienes ulti porque perdiste y luego al ratito vuelves a tener ulti? Pues es culpa de estas dos armas, el mandoble, que es asesinato en Katsugari creo que se llama, y la lanza, que no me acuerdo cómo se llama. Si hago memoria y aprieto el cerebro capaz me acuerdo cómo se llama, pero ahora mismo no lo tengo presente. La lanza da un substat de maestría y una pasiva que lo que hace es, cuando tiras tu elemental pierdes una pequeña cantidad de energía, pero al segundo después regeneras mucha más energía de la que perdiste. Entonces es un arma rara, con una pasiva rara. Spoiler, nunca superó al Favonius en general, pero que no venía mal quizá a Zoma o a Xiangling. La realidad es que a día de hoy Zoma y Xiangling no se juegan con este arma. Zoma triple maestría para crepitar va con perdición del dragón, y si lo quieres como escudo va con Favonius para dar más energía al equipo, y el mandoble más de lo mismo. Es un mandoble que te da ataque y el substat es recarga energía si no recuerdo mal, y la pasiva es igual, que primero al tirar tu elemental pierdes un poquito de energía, pero a los segundos recuperas más de la que has perdido. Y a Beidou alguna vez se llegó a usar con este arma, porque le viene bien, porque tiene 80 de coste Beidou y es muy alto. Realidad actual, power creepeados. Power creepeados todas las armas. Y aquí tenemos espada una mano, el mandoble, sí, tenemos todas las Inazuma. Sumeru. Siguiente pool de armas de Sumeru. En Sumeru las armas son un poco más extrañas, pero la realidad es que sí se llegaron a rescatar algunas. La más rescatada y la que más se recomienda y se usa de verdad es la espada de madera, que es la espada de una mano de la forja de Sumeru, que es un arma de ataque base alto para ser de 4 estrellas, 565, 30 de recarga y una pasiva que deja en campo una semilla, como por ejemplo el chile del Woba de Xiangling, y el personaje que la recoge recibe maestría, un bufo. Este arma
es buena para Bennett. Ataque base alto, 4 estrellas, 30 de recarga. Es principalmente su principal uso, valga la redundancia, y a veces hasta la gente lo refina para que dé más maestría a la pasiva. Luego, el catalizador básicamente es un catalizador que nos da una pasiva, que nos da una cantidad absurdísima de maestría y recarga. ¿Se llegó a pensar alguna vez como arma decente para Nahida o incluso como para algún otro personaje que requiera recarga y maestría en Sumeru? Pero la realidad es que al final Nahida se terminó utilizando principalmente con sacrificio y ya no se volvió a usar con prácticamente ningún otro arma de 4 estrellas, a menos que tenga su arma de 5 estrellas o el arma de Citlali para Nahida, que no aprovecha la pasiva del escudo y el daño infligido, pero sí la maestría que te da ese arma. Así que la fruta del no sé qué, creo que se llama ese arma, básicamente es un arma, un catalizador que te da maestría, recarga y ataque base bajo. No se llegó a usar realmente ni tuvo ningún tipo de desempeño al final en Genshin Impact. Aquí hay armas ahora de Sumeru que comparten pasiva. La lanza y el mandoble, al igual que en Inazuma en Sumeru, son dos armas que la lanza te da maestría y el mandoble te da recarga, o sea, son iguales, y la pasiva es igual. La pasiva dice: cuando haces una reacción con Dendro, mucho texto, vas a dejar en el campo un bufo, o sea, una semilla que puede recoger el personaje concreto que prefiera, como la espada de Bennett. Y en el caso del mandoble te da un bufo de maestría al personaje que recoja la semilla, igual que la espada de Bennett. Y en el caso de la lanza da un bufo de ataque al personaje que recoja la semilla. ¿Podrían parecer buenas armas para soportes? Sí. ¿Son mejores que algunas de 4 estrellas o las que actualmente se utilizan de verdad? No, son otras armas en desuso en general, así que resumiendo, nadita. Y para terminar con Sumeru, el arco. El arco es un arco que te da ataque y una pasiva que te da un hit físico, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, espero acordarme bien. Y básicamente es un arma que parecía que era muy decente para Tignari, que además fue el primer arquero dendro que salió, el primer carry dendro que salió en la 3.0, pero al final este arco realmente no beneficia mucho más, te da un bufo de maestría en la pasiva, ahora que acabo de acordarme, pero este arma realmente tampoco terminó siendo ni siquiera un buen arma ni para Tignari ni para Colei. Al final Tignari, Colei y los carries dendro sacan más rendimiento a la maestría que al ataque, y seguro que con Tignari tenéis 80.000 arcos, incluido, he visto a mucha gente jugar el tirachinas de 3 estrellas que da 31 de probabilidad, porque al final como el ataque lo utilizan bastante menos los personajes de dendro y utilizan más la maestría por la reacción de o sea, de propagación en castellano, en español, este arco nada de nada. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, antes de Fontaine, Natlan y los pases de batalla, pequeño inciso. Muchos dirán: Phil, ¿y yo qué? Hay armas de la forja que se te han olvidado. Las de Espinadragón. Y sí, amigos, con Espinadragón también llegaron 3 armas de la forja. Spoilers, son malísimas, no usa nadie, pero por curiosidad. Básicamente una lanza, que es un hueso que te da daño físico. Y no hay ningún lancero físico, salvo Rosaria, se llegó a jugar con este arma alguna vez como carry. Pero tenemos aquel arma de Monsad que os expliqué, que cuando golpeas muchas veces vas a generar más hits físicos. Y básicamente ese arma, que es la pica de la luna creciente, sigue siendo mejor que la lanza de Espinadragón, que da buen daño físico. Luego tenemos el Argentio Estelar de las Nieves, que es un arma que también da buen daño físico y se dijo que, para Eula, y spoiler, el prototipo arcaico / Aminus para los All Player también siempre fue mejor que ese Argento Estelar. Y por último, el catalizador, creo que se llama Frío Eterno, que es este catalizador rojo que está aquí en pantalla, que lo que hace es también, cuando el enemigo está afectado por crío, salta un hit físico de vez en cuando. Spoiler, es otro catalizador que nunca nadie lo utilizó correctamente y no sirve para nada.
Muchas armas de la forja al final es eso, ¿no? Algo descartable para ayudar temporalmente a lo que en ese momento esté. Continuamos con las armas de Fontaine. Las armas de Fontaine son interesantes y realmente sí que tienen uso en general, solo que en Fontaine hemos llegado a un punto en el que quizá muy nuevos jugadores pueden aprovecharlas, pero los jugadores mid o late que al menos llevasen un año y medio en Genshin tienen bastantes más opciones de armas. Primero, el mandoble de Fontaine básicamente te da ataque y una pasiva que si el personaje en campo recibe curación gana 48 más de ataque a R5. Es una lápida de lobo pequeñita. Es muy fuerte y en todos los casos donde hay personajes que hemos recomendado lápidas del lobo, como puede ser Gaming, Kinich, Mabuika y bastantes más, este arma le encaja también perfectamente. Es un buen arma tanto para Mabuika como para Gaming, como para Kinich y muchos otros, como para incluso Eula si no tenéis otras armas. Luego, en Fontaine, la espada a una mano de Fontaine es igual. Es una espada a una mano que te da ataque y la pasiva, si hay un pacto vital que se activa y te curan esa cantidad de pacto vital, el personaje en campo recibe también una cantidad de ataque que no es porcentual, que es plana, más no es base. Tranquilos que no es para Bennett ni nada, no es base, pero es más ataque, con lo cual la espada a una mano de Fontaine es la espada a una mano de 4 estrellas que si quieres solo ataque, es la que más te da. Por ejemplo, Ayaka, si tiene suficiente recarga de energía, a diferencia de la Amenoma gemela que expliqué anteriormente en Inazuma, este arma le viene incluso mejor, le da más cómputos de daño si consigue suficiente recarga. Para Clorinde, si capeas la proporción crítica, este arma es de sus mejores armas de 4 estrellas, y así sucesivamente para personajes que requieran ataque, principalmente carries. Luego, aquí ya cambia un poco la cosa, el catalizador de Fontaine es este librito que está aquí y parece muy bueno porque te da ataque y bono daño elemental. La realidad es que no está nada mal, pero concretamente con los catalizadores, que tienen un poquito más complicado capear proporción crítica, sigue siendo mejor algún otro arma como el pase de batalla, que ahora hablaremos de las armas del pase de batalla, como para Nubilet o para algunos así, aunque no quiera ataque Nubilet. Y este arma concretamente puede tener buena sinergia con Scaramouche en concreto, ya que con Faruzan capeas la proporción, pero a día de hoy los catalizadores tienen mucho más complicado capear proporciones críticas, número 1, y número 2, hay un arma de 4 estrellas que sale desde el día 1 del juego en cualquier banner, que se llama la Sinfonía de los Merodeadores, que es un arma de ataque base 510, 55 daño crítico y una pasiva que te da 3 stats aleatoriamente, que principalmente suele ser muy buena y la mayoría de catalizadores al menos aprovechan 2 de esas 3 pasivas gacha. Entonces, los catalizadores de daño normalmente para carries suelen ser más complicados de balancear. Este catalizador, concretamente a Scaramouche, no le viene mal. Luego, me faltan 2 armas, no me faltan el arco y la lanza. Bien, la lanza es básicamente una lanza que es una copia de otra lanza que salió en un evento posteriormente, que es la lanza que utilizáis en Chevreuse. Es una lanza que da vida porcentual, que esto es curioso, y aparte la pasiva, si el personaje que utiliza esta lanza recibe una curación, regenera puntos de energía. Entonces, si no tenéis el arma del evento, que es mejor todavía porque da más vida en su stat, y aparte la pasiva cambia, y en vez de tener que recibir curación para la energía, tienes que realizar la curación para la energía, con lo cual tiene más sinergia con Chevreuse, es una lanza que es un poquito F, que puede servirle a Chevreuse si no tienes su lanza principal del evento, pero que también he visto, por ejemplo, a Candace, que da un bono de ataques normales a más vida tengas, y Candace en ese equipo tiene que recibir la curación, no aplicarla, con lo cual a Candace ese arma para darle vida y energía que tiene un coste alto no le viene nada mal. Y por último, el arco de la forja de Fontaine es un arco extraño. Tiene un potencial alto, como anteriormente os he dicho con el catalizador y las 2 espadas, pero no termina de encontrarse realmente el nicho. Es un arco de un ataque base normal, un ataque porcentual alto y daño infligido en la pasiva. Entonces, podría servirle a Sara, sí, pero Sara suele también llevar arcos que te den al final recarga y demás. Y al final, si quiero llevar a Sara al cielo, el ataque base de Sara es como Bennett y además ataque base más bufa, con lo cual prefieres armas de 5 estrellas, como por ejemplo cualquiera de las de permanente, priorizando el alas celestiales que te da más ataque base. Entonces, es un arco que podría hacer el rol de las armas de espada una mano y de mandoble, pero no hay ningún arquero tampoco que pueda capear muy de sobra la proporción crítica para utilizar este arma de ataque daño infligido. También quizás en Ganju, pero el prototipo Luz de Luna te da daño en los cargados. Así que
No, te da más ataque el protípolo de Luna. Así que realmente este arma nunca llegó a utilizarse del todo, aunque sobre el papel parece decente. Ahora, antes de las armas de Natlan, hablaremos de las armas del pase de batalla, porque sé que mucha gente ha venido quizá al vídeo no solo por las de la forja, sino para ver las armas del pase de batalla, y quieren saber entre las antiguas y las nuevas cuál merece la pena. Por suerte son 10 y son bastante fáciles porque cada una realmente tiene uno o dos usos principales. Las antiguas... La primera es el catalizador. El catalizador antiguo te da 27 de probabilidad y una pasiva que te da ataque... si das con ataques normales te da daño en tu habilidad elemental y ulti, y si golpeas con tu habilidad elemental y ulti te da daño en ataques normales y cargados no, de hecho. Por eso me acuerdo que este arma se preguntó mucho por Scaramouche y algunos otros personajes como Yanfei, pero no da daño en cargados concretamente. Este arma también cayó en el desuso. ¿Por qué? Por la sinfonía de los merodeadores. Alguien que sacase un buen rendimiento a este arma principalmente es Heizu, concretamente, porque Heizu no hace carga. O sea, sí hace un cargado en rotación, pero no es importante. Pero realmente este arma, si acaso quieres equilibrar probabilidad, pues es algo temporal, pero no es que aporte más que ese otro arma de 4 estrellas que aparece en cualquier momento. Luego, el arco de la cazadora verde esmeralda. Es un arco que nos da ataque base bajo, 27 de probabilidad y una pasiva que hace un pequeño torbellino que junta a los enemigos. Este arma todos la hemos tenido también para equilibrar probabilidad temporalmente a algún personaje de arco. Realmente, de nuevo, no es mejor que ninguna que ya exista, y si en algún momento te sale en el permanente el alas celestiales que te da 22 de probabilidad, que son 5 menos, y 20 de daño crítico extra con un ataque base descomunal, este arma ya deja de servir. Pero, al igual que el anterior, no es que tenga un nicho o un personaje que le saque un provecho increíble, pero muchos y muchas de nosotros lo hemos utilizado para equilibrar probabilidad temporalmente crítica en varios personajes para poder siquiera pasarnos algunos retos del juego. Luego, y aquí vienen armas que sí son buenas y se utilizan a día de hoy. La lanza es la lanza del duelo, que te da 36 de probabilidad, un ataque base bajísimo, pero se utiliza también, y una pasiva que te da defensa porcentual y ataque porcentual al personaje que lo utiliza hasta 48% a R5. Es un arma que mucho utilizáis en Emily, en Arlequino, en Jutao, en Xiangling, y la he visto hasta en Raiden. Recomendación: en Raiden y Xiangling hay más armas que sirven bastante más, y hay build de Raiden y Xiangling, así que no recomendaría este arma para las dos. Sé que mucha gente la lleva en ellas. En Jutao saca mayor rendimiento y mayor daño a la perdición del dragón, que aparece en cualquier momento en cualquier banner, con lo cual guardaros el arma al pase de batalla, no para Jutao, y poner a Jutao perdición del dragón. Y luego, en Emily y en Arlequino os puede equilibrar bien. Pero recordar que Arlequino no solo utiliza el ataque como todos los personajes, sino que aparte este pacto vital lo transforma el pacto vital multiplicado por el ataque total que tengas en un bono de daño en ataques normales. Entonces, este arma es de un ataque base muy bajo, y si tiene refinamientos altos se compensa con su propia pasiva, y siempre pues habrá algún Bennett salvaje por ahí, una Lan Yang cazador de dragones con Arlequino. Pero a mid y late game ese arma podría perjudicaros, pero ocurre como otras armas, que hay un punto en el que le ponéis un arma de 5 estrellas, os sale el cortador de Jade, la lanza de Jade en el permanente, y se la ponéis a Arlequino y a Emily. Y Emily, si no tenéis este arma de Jade o lo tenéis en Arlequino, sí que es el arma que más puede equilibrar a Emily con esa pedazo de probabilidad. Pero este arma sí tiene utilidad, la lanza del duelo. Luego, el mandoble es el mejor mandoble de todo el pase de batalla y de todas las armas. Si hubiese un top 10, porque son 5 y 5, lo pondría al top 1, es el mejor arma del pase de batalla. Y esta médula de la serpiente es un arma que te da probabilidad, ataque base, y una pasiva que da daño infligido con unos stacks. Estos stacks, si vas con un escudo, no se van a perder. Estos stacks dan daño infligido. Y además, si estás fuera del campo como un soporte, tampoco se van a perder, porque se pierden si te golpean. Si pierdes vida voluntariamente, por ejemplo con Gaming, que pierde vida él solo, o juegas un equipo junto a Furina, que te hace perder vida, no pierdes los stacks de este arma, con lo cual es una pasiva que te da mucho daño infligido, sobre todo con refinamientos. Y principalmente hay muchas formas de mantener ese daño infligido siempre y cuando los enemigos no te golpeen. Entonces, es el mejor arma del pase de batalla y es muy buena, de hecho de las mejores también para Mabuika, bien construida, y cuidado que no sobre probabilidad por el set de obsidiana. Mismo criterio para Kinich, y también de las mejores para Gaming, pero también va el Gaming con cazador fantasmal y gana 20 de probabilidad con la C6, y Xianjun le da probabilidad también. Así que cuidado porque va a sobrar la probabilidad, pero fuera de eso es de las mejores armas del pase de batalla. Y para terminar,
del pase de batalla antiguo, la espada una mano. La espada una mano, espada de hierro negro, creo que se llama. Dejadme en los comentarios si me acordé bien, porque es imposible saberse todas las armas. Todavía os sorprende cuando en algún vídeo hablo de C4 o C6 de 5 estrellas y decís, te las sabes. Hay tantas constelaciones. ¿Cuántas constelaciones? ¿Cuánta combinación de constelaciones tiene que haber en Genshin Impact? O las que sean. El caso es que la espada es una espada que igual te da probabilidad en substat y la pasiva te da daño de ataques normales y cargados y aparte una pasiva que cura al personaje que está golpeando. No cura demasiado, ni siquiera como el prototipo ámbar cura todo el equipo, es muy poco, pero es un poquito de supervivencia. Este arma se llegó a utilizar en Hayato por los ataques normales, en Keqing había Keqings ataques normales, a día de hoy se juega nukeando la ulti y ya está, sí que se hace un combo de un normal, un cargado, dos, pero es muy corta la rotación de 15 segundos los equipos de Keqing, entonces tampoco se utiliza este arma tanto. Y se llegó a utilizar erróneamente en Alhaitham, porque los Hades y la mayoría de su daño, que son las cuchillas que saltan de la pasiva, van con su elemental. Y esto te da ataques normales y cargados. Y la gente pensaba en principio que sus ataques normales y cargados eran su fuente inicial y principal de daño, que no es así. Entonces este arma no está mal y se llegó a utilizar bastante, a día de hoy bastante menos, de hecho. Y las del pase de batalla nuevo y las de Natlan. Y ya estamos acabando, señores. Las del pase de batalla nuevo. El arco es un byte. El arco no lo saquéis. Es malísimo, es malísimo, malísimo, malísimo. Es un arco que te da 565 ataque base, que está alto. Nos da una pasiva de probabilidad, o sea, un substat de probabilidad, pero muy bajo. Y luego una pasiva que da un golpe bastante más fuerte, un debuff que hace que el enemigo reciba más daño a ataques cargados. Pero ese debuff tiene cooldown y es a un solo enemigo, no es a varios. Entonces, realmente es una pasiva que parece buena y es muy mala. Y realmente más que ese arma le saca más rendimiento a la probabilidad que te da el pase de batalla anterior y incluso la pasiva de juntar enemigos en un pequeño torbellino. A veces sirve con salas de muchos enemigos o en cuanto saques cualquier arco, o por ejemplo el tirachinas de 3 estrellas que estará por aquí en pantalla, que te da 31 de probabilidad. Te renta más que de hecho los dos arcos del pase de batalla actuales. Luego, la nueva espada a una mano te da probabilidad crítica y daño, no solo probabilidad, en tu habilidad elemental y definitiva, y además daño infligido, bono daño elemental en tu habilidad elemental y definitiva. No sé cómo está escrito. Sé que te da daño en tu habilidad elemental y definitiva, entonces no es bono daño elemental, es bono daño infligido en tu elemental y definitiva. Creo que está así escrito en el juego. Y básicamente un substat de probabilidad. Este arma R5 te da 16 de probabilidad la pasiva, más creo que son otros 27 base, que llegas a 43 de probabilidad en tu elemental y en tu ulti, no en ataques normales y cargados, y luego 32 de daño infligido en tu elemental y en tu ulti. Es muy buena para Furina, para Alhaitham, para Clorinde, porque el daño, o sea, sus normales están reflejados en su elemental y se beneficia del bufo de este arma, y por una cantidad infinita de personajes como incluso el viajero sub DPS, porque al final toda su fuente de daño, tanto el Dendro como el Piro de Natlan, como el Hidro de Fontaine, está en su habilidad elemental y definitiva, con lo cual este arma, esta espada de una mano de la Forja de Fontaine, sí es bastante buena y te da mucha probabilidad en tu elemental y en tu ulti. Luego, el catalizador, Jesucristo bendito para New Billet. De hecho, AR5 es su segunda mejor arma. Es un catalizador que te da 36 de probabilidad. Aquí sí hay un problema por la probabilidad del catalizador más la probabilidad del set de cazador fantasmal, que son 72 más 5 base, 77, y suele sobrar probabilidad. Y una pasiva que te da muchísima vida total y maestría. En algunos equipos, principalmente el monohidro de New Billet, que ya no se está jugando New Billet electrocargados, la maestría te da igual, pero para quien todavía juegue New Billet con otros equipos de reacciones, no le viene nada mal la maestría. Es un catalizador muy fuerte y posiblemente en el futuro haya más personajes que lo utilicen. Luego, la lanza, que nos da maestría en los substat, y una pasiva que nos da probabilidad, nos da 27, que es menos probabilidad de los 36 de la lanza del duelo. Y la pasiva es la que da maestría. Creo que R5 da un total de 240, corregirme si me equivoco en los comentarios. Es una lanza que te da esos 27 de probabilidad y 240 de maestría. Y aquí mucha gente puede decir, ¡oh!, le viene bien a Xiangling. La realidad es que el cómputo de daño sigue siendo superior con el de Catch R5 en Xiangling, así que no hace falta calentarse con esta arma para Xiangling, pero
el personaje que saca rendimiento a este arma, y de hecho es su segunda mejor arma R5 por debajo de su arma 5 estrellas, es Sino. Sino, con este arma nueva del pase batalla de Fontaine, si no tenéis la pala de Sino, es su segunda mejor arma con refinamientos después de la propia pala. Y me queda... ¿Qué me queda del pase de batalla? Ah, el mandoble. Ay, Dios mío, el mandoble. El mandoble es un mandoble raro que nunca jamás consiguió usarse correctamente. Fin. Es un mandoble que te da bono daño elemental y ataque según si te imbuyes de hidro o de piro. Claro, imbuirte de piro es normal porque Bene te imbuye de piro al personaje concreto. Pero de hidro se imbuye sin Q a sí mismo durante unos segundos cuando da la patada, o Bárbara también te imbuye de hidro y te sueles congelar y te suele molestar bastante. Entonces, es un mandoble que tampoco jamás se llegó a utilizar de ninguna forma con un mínimo rendimiento, la verdad. Así que el mandoble del pase de batalla, olvidaos, es un meme, es muy bonito el diseño, además parece de Natlan más que de Fontaine, pero olvidaos. Y para cerrar este vídeo, las armas de la forja de Natlan. Empezamos por el mandoble. El mandoble es un mandoble que te da ataque y en la pasiva daño en tu habilidad elemental. Es un mandoble que con refinamientos y de forma free to play le viene muy bien a Kinich y muy bien a Mabuika, porque Mabuika y Kinich, aunque vayan a ataques cargados o ataques normales y bolazos con Kinich, su daño está escrito y reflejado en su habilidad elemental. Entonces, todos los bonos de habilidad elemental, como este mandoble, le benefician. Así que es un arma para Mabuika y para Kinich. Luego, la espada a una mano es una espada a una mano que te da defensa. ¿Para quién? Para Xilonen. Pero el Favonius es más recomendable porque da partículas extra a sí misma y al equipo. Con lo cual, la espada de una mano actual, diría que quizá quien no consiguió el uso de Cinabrio para Albedo, que te da defensa, la espada a una mano de la forja de Natlan puede ser muy buena para Albedo, para jugadores nuevos que no hayan tenido en su momento el arma del evento de Albedo, que era muy buena para él. Pero no para Xilonen, yo recomiendo más el Favonius por las partículas para el equipo. Luego, el catalizador. Es un catalizador para Mualani. Es un catalizador que te da vida en substats y la pasiva te da daño de ataques normales. A día de hoy, ¿qué personaje catalizador carry funciona a ataques normales y utiliza la vida? Ninguno. Mualani, y ya está, ningún otro lo utiliza. Janfei va cargados, Clino utiliza vida, etc. Luego, ¿qué es lo otro que me falta? El mandoble, espada de una mano, catalizador... Ah, la lanza. La lanza es una lanza que nos da defensa. Nos da defensa, no es una lanza de defensa. Por fin tenemos una lanza de defensa. Alguno dirá, bueno, Phil, teníamos la lanza del duelo del pase de batalla que de substat da defensa. Ya, pero esta da defensa. Pues es para Kachina y para Yunjin. Es un pequeño bufo, de hecho, a Yunjin para que bufe un poquito más los normales del equipo. ¿Llegó a mejorar o a haber algún meta ataques normales con Yunjin? No, spoiler, nunca lo hubo. Así que la lanza, defensa. Y para terminar el vídeo, el arco de la forja de Natlan, que se llama el rompedor de cadenas, nos da ataque, su stat de ataque porcentual. Lo estoy leyendo porque esta sí que no sé lo que hace el arco y creo que no se llevó a usar nunca, que quizás para chasca, pero... Y la pasiva dice que por cada personaje de Natlan que tenga diferentes tipos elementales equipados, el personaje equipado gana. Esta es la forja de Natlan. Un segundo, voy a revisar si es esta o no es esta. Estoy de vuelta, soy el Phil del futuro. Ya revisé. Sí era. Es rarísimo, dice, por cada personaje. Es como la pasiva del set de Sueños Áureos, que según los personajes que haya o no haya, tienes un buffo u otro. Dice, según los personajes de Natlan que hay en el equipo, el personaje con este arma equipado gana 4.8 de ataque y maestría también. Da ataque y maestría al personaje que tenga este arma. Y recordar que el stat principal es ataque, alto de hecho, y el substat es ataque. Ataque, maestría. Es igual que el arco de la forja de Sumeru. Y no es mejor para Tignari. No sé. Cerramos el vídeo por todo lo alto. No tengo ni idea. Es un arco malísimo que no le sirve a nadie. La maestría quizás para Ororón, pero Ororón al final con el set de pergamino solo quiere bufar al equipo y los electrocargados. El arco descartarlo. El arco es el arco que nunca tendrá recorrido ni se utilizará en Genshin Impact. Nunca han acertado bien con los arcos. Es complicado porque el alas celestiales de permanente ya te literal masacra todo lo que quieras hacer con los arcos. Así que poquito más. Esta es la enciclopedia de todas las armas de la forja, del pase, de Snesnaya también, solo que lo he dicho en código para que no me metan un strike por leaks, pero también os he dicho las armas de Snesnaya cuando menos lo esperáis en el vídeo, hacer clic y hay mensajes subliminales. Mentira. Me lo acabo de inventar. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, niñis, y chaito.